Literatura infantil y el desarrollo del lenguaje. Tenemos qué es la literatura infantil, para qué les sirve a los niños, qué tipo de literatura debemos tener para los niños y niñas, qué significa ofrecer la literatura a niños y niñas, cuál es el papel de los adultos, cómo vivir la literatura desde la educación infantil. ¿Qué es la literatura en educación infantil? La literatura en educación infantil es el conjunto de recursos literarios y actividades pedagógicas que se utilizan para introducir a los niños en el mundo de la lectura y la escritura desde edad temprana, a través de cuentos, poemas, rimas y otros textos, que se busca fomentar el gusto por la lectura, desarrollar habilidades lingüísticas, estimular la imaginación y promover el pensamiento crítico en los niños. La literatura en educación inicial también puede incluir actividades de dramatización, juegos de palabras y la creación de historias propias por parte de los niños. Además, se busca que los niños adquieran un vocabulario amplio, mejoren su comprensión oral y escrita, desarrollen habilidades de expresión y comunicación. En resumen, la literatura en educación inicial es una herramienta fundamental para el desarrollo integral de los niños y niñas en sus primeros años de vida. ¿Para qué les sirve a los niños y las niñas la literatura en educación infantil? La literatura en educación infantil es beneficiosa tanto para los niños como para las niñas en varios aspectos. Principalmente desarrolla actividades lingüísticas. La exposición a la literatura les permite ampliar su vocabulario, mejorar la comprensión oral y desarrollar habilidades de expresión comunicativa. Estimula la imaginación y la creatividad. Los libros y cuentos infantiles despiertan la imaginación de los niños, lo transportan a mundos mágicos y les permite explorar su creatividad. Fomentan el amor por la lectura. La literatura infantil crea un vínculo emocional con los libros desde temprana edad, lo que contribuye a cultivar el ámbito de la lectura y el gusto por libros. Promueve el pensamiento crítico a través de las historias. Los niños pueden reflexionar sobre diferentes temas, analizar situaciones y personajes y desarrolla habilidades de pensamiento crítico. Desarrolla valores y empatía. Los cuentos infantiles suelen transmitir mensajes positivos, enseñar valores como amistad, el respeto, la solidaridad y ayudar a los niños a comprender y empatizar con diferentes realidades. ¿Qué tipos de literatura debemos tener para niños y niñas en educación infantil? En educación infantil es recomendable tener una variedad de tipos de literatura para niños y niñas en algunos ejemplos. Cuentos clásicos, como los cuentos de hadas, fábulas y leyendas que han perdurado a lo largo del tiempo. Libros ilustrados con ilustraciones coloridas y llamativas que complementan la historia y atraigan la atención de los niños. Poesía y rimas, libros con poemas y rimas simples que ayudan a los niños a desarrollar el ritmo, la musicalidad y el lenguaje. Libros informativos que presentan información sobre temas diversos como animales, naturales, ciencia, entre otros, de manera accesible para los niños. Libros interactivos con solapas, texturas, pops o elementos interactivos que inviten a los niños a participar activamente en la lectura. Libros sobre emociones que aborden temas como emociones, las relaciones sociales y autocuidado, ayudando a niños a entender y expresar sus sentimientos. Literatura diversa e inclusiva que refleje la diversidad de culturas, entidades y realidades de los niños, promoviendo la inclusión y respeto hacia todos. ¿Qué significa ofrecer la literatura a niños y niñas en educación infantil? Ofrecer la literatura a niños y niñas en educación infantil significa proporcionar acceso a amplia variedad de libros, cuentos, recursos literarios, así como crear un entorno propicio para su exploración y disfrute de esto. Disponibilidad de libros, tener una biblioteca o espacio dedicado a libros en el aula o en el hogar, con una sesión adecuada de literatura infantil, literatura en voz alta, leer regularmente en voz alta a los niños, compartiendo historias y promoviendo la interacción y participación durante la lectura. Fomenta el gusto por la lectura, crea un ambiente positivo y motivado que anime a los niños a disfrutar la lectura, permitiéndoles elegir un libro según sus intereses preferenciales.
Promueve la interacción con los libros, proporciona actividades para que los niños manipulen los libros, miren las ilustraciones, experimenten con solapas o texturas, participen activamente en la lectura. Estimula la creatividad, animar a los niños a crear sus propias historias, dibujos o representaciones relacionados con la literatura, fomentando su imaginación y expresión artística. Reflexión y discusión, promueve conversaciones sobre las historias leídas, ayudando a niños a comprender los mensajes, reflexionar sobre los personajes, situaciones y desarrollar habilidades de pensamiento crítico. Adaptación y necesidades individuales. Adapta la oferta literaria según las edades, intereses y niveles de desarrollo de los niños, asegurándose que haya material asequible para todos. ¿Qué papel cumplen los adultos en la literatura infantil? Los adultos desempeñan un papel fundamental en la literatura. Algunas de sus funciones son medidores de lectura. Los adultos pueden leer en voz alta a los niños, presentarles diferentes géneros literarios, ayudándoles a comprender las historias. Modelos a seguir. Los adultos pueden mostrar su propio interés por lectura y ser ejemplos positivos al tener libros en casa, leer regularmente y compartir sus experiencias de lectura con los niños. Facilitadores de acceso a la lectura. Los adultos pueden proporcionar a los niños un entorno rico en libros, ya sea a través de bibliotecas, librerías, préstamos de libros o creando espacios de lectura acogedores en el hogar o en el aula. Promotores de creatividad. Los adultos pueden fomentar la imaginación y la creatividad de los niños al animarles a crear sus propias historias, escribir, dibujar o representar lo que han leído. Guías en la comprensión de reflexión. Los adultos pueden ayudar a los niños a comprender temas de personajes y los mensajes de los libros, así como promover la conversación que estimula el pensamiento crítico y la reflexión. Impulsores de diversidad e inclusión. Los adultos pueden seleccionar y ofrecer libros que reflejen la diversidad cultural, etnia, social y de género, promoviendo la inclusión y respeto hacia todas las personas. ¿Cómo vivir la literatura desde la educación infantil? Implica incorporar de manera integral en la vida de los niños alguna forma de hacerlo. Leer en voz alta. Los adultos pueden regular a los niños compartiendo historias y despertando el interés por la lectura de una edad temprana. Crear entornos literarios proporcionando un ambiente de variedad de libros y recursos literarios accesibles para los niños, fomentando su curiosidad y exploración. Promueve la participación activa, animar a los niños a interactuar con libros, ya sea a través de juegos, dramatizaciones o dibujos creativos relacionados con las historias. Organizar actividades relacionadas con la literatura, realizar actividades como cuentacuentos, representaciones literarias, clubes de lectura, concursos de escritura para involucrar a niños y hacer literatura cobre vida. Integrar la literatura en otras áreas del currículo, utilizar libros, cuentos como punto de partida para explorar diferentes temas y conceptos en áreas como matemáticos, ciencias naturales, artes o música. Establecer momentos dedicados a la lectura, crear rutinas diarias, semanales, en las que los niños tengan tiempo para dedicado exclusivo a la lectura y puedan disfrutar del libro a su relación. Fomentar el diálogo sobre lectura, generar espacios de conversación donde los niños puedan expresar sus ideas, emociones y opinen sobre los libros que han leído, promoviendo el pensamiento crítico.